¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Archivos. Mi nombre es Osisco y me acompaña como siempre el Timmy. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, Luis Briones, escritor de cine y televisión con una carrera muy destacada, nominado al Ariel. Ha escrito películas como Los Años Azules, Los Lobos y Después. Pues muchas gracias por estar aquí, Luis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Gracias a ti por aceptarla, efectivamente. Ya hace mucho que no nos veíamos. Fuiste mi profe ahí en el diplomado del DIS. Del DIS, sí. Sí, unos ayeres, ¿no? Hace unos ayeres. Cada vez más. Ahí empecé dando clases antes de la licenciatura. Primero sí. Hice mis pininos como profesor, pues, Uh-huh. Ah. en el diplomado. Y ya como un par de años me pasé a la licenciatura. Y desde entonces, ya. sí. Ahí sigues todavía. Sí, hasta la fecha. Todavía ahí sigo. Dando clases de... Sí, digamos que coordino el área de guión de ficción. O sea, todos los proyectos formativos como importantes que hacen a lo largo de la licenciatura pasan por mis ojos, manos. No sé si eso es bueno o malo, pero pasan por mis ojos, manos. ¿Y qué tal? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los lees? Bien. Yo creo que o sea, sí, creo que todavía a la fecha tiene buen nivel la escuela, a pesar de todo. Uh-huh. Digo a pesar de todo porque pues no deja de ser una cosa poco común, una escuela de cine pública en la UDG, etcétera, ¿no? Entonces tiene cosas muy chidas eso, y tiene cosas, por no decir malas, complicadas, Sí. como la misma estructura de la UDG y la burocracia de la UDG, Uh-huh. que muchas veces sí choca con la naturaleza de una escuela de cine. Sí. O sea, al final. Sí. Sí. Pero bien, ahí va. Qué bueno. Pues sí, te decía que hace varios rato que no te veía. Sí. Y pues bueno, la verdad yo me quedé con un recuerdo muy grato ahí de tu clase, que la verdad ya no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esa sección, Sí. pero sí veíamos mucho de narrativa. Uh-huh. De la narrativa en el cine, de cómo exploró distintos caminos, ¿no? Me acuerdo mucho que nos ponías de Lynch, de diferentes maneras de contar una historia, no de manera convencional, de primero, segundo y tercer acto y así, ¿no? Sino que te van metiendo pistas o cosas o líneas narrativas dentro de la misma estructura de la película. Saltos, rupturas. Ajá, exacto. Y pues bueno, la verdad yo dije, no, pues qué chido que haya gente que se dedique a esto y que haya gente que escriba y que sus ideas tan locas o tan personales estén en la pantalla, ¿no? Y que se hagan realidad con el cine, ¿no? Entonces pues sí, es muy grato tenerte por acá y saber que hay guionistas así. Digo, y ahí te iba siguiendo la pista, ¿no? Con Los Lobos, antes Los Años Azules. Uh-huh. Y después. Ahora ¿no? sí, después. Ahora sí, después. Pues ahora sí, cuéntanos un poco de cómo fue esta decisión tuya de iniciar ahí con el cine y cómo fue que te gustó la escritura, ¿no? Porque muchos se van por la foto, muchos se van por la dirección u otros departamentos y el guión muchas veces es invisible, ¿no? Como no es tan impactante que hagas guión, porque... No lo es, no. En comparación con los demás oficios, no. Ajá. Y pues ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo fue ese camino? Sí, fue un poco accidentado y azaroso en realidad. O sea, yo entré a la licenciatura porque quería hacer cine. Uh-huh. Quizá como no sé si la mayoría, pero una buena parte quería dirigir. Pero también creo que ahorita que te escuchaba decir esto, como esta cultura que yo le llamo como la directorcracia, ¿no? O el directorcentrismo, no sé cómo llamarle. O sea, de pronto quienes se quieren acercar a guión es más como porque quieren ser autores, ¿no? Como guionistas, directores, ¿no? Realmente muy, muy pocos.
tienen como esa cosa de, no sé cómo llamarle, vocación, llamado, no sé, llámenle como quieran, inclinación hacia guionista de oficio, ¿no? Yo pienso que incluso la mayoría de los que hemos terminado siendo guionistas de oficio terminamos medio accidentalmente, ¿no? Sí. Es como raro que alguien así como a sus 15 años diga, sí, yo quiero escribir para otras personas, a otros directores, ¿no? Ajá. Habrá alguien por allá, no sé, pero yo no ubico a alguien. Y entonces en mi caso entré a la licenciatura, digamos, los primeros 2 años fueron muy chingones, pero al mismo tiempo tortuosos, porque, o sea, fueron chingones porque era como el sueño de estar estudiando cine, ¿no? En una escuela pública, además en la ODG y demás. Pero también tortuosos porque me fui dando cuenta que muchos de los oficios o de plano no me gustaban, como el sonido, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta pensar en sonido. Y de hecho, como guionista y lo poquísimo que he dirigido, me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, de diseñar valga la redundancia, el diseño sonoro, ¿no? Pero ya la parte técnica, teórica, no podía con ella. O sea, si era una cosa así, no sé, sí, ajena. Las cámaras un poco lo mismo, ¿no? O sea, siempre fui como muy yo digo que muy pendejo, la neta, para lo tecnológico en general, ¿no? Que cámaras, softwares y demás. Total que, bueno, y entonces empecé a dirigir mis primeros ejercicios y puta, resulta que tampoco me gustó dirigir, ¿no? O sea, más bien el rodaje en sí nunca me ha gustado, ¿no? Sí. Hasta la fecha, o sea, siempre he padecido los rodajes, ¿no? Total que entonces estaba yo en una crisis como la mitad de la carrera, pensando que quizá pues me había equivocado, ¿no? Porque dije, o sea, pues le busco acá, no me hallo, le busco acá, no me gusta, le busco acá y tampoco. Entonces dije, no, pues me equivoqué. O sea, al final tal vez me gusta más ser espectador, o tal vez más como hacia el lado de la crítica. Además que también había hecho algo de crítica, ¿no? O sea, sí, antes de entrar a la licenciatura, una revista, yo soy de León, Guanajuato, ¿no? Entonces una revista, un par de revistas pequeñas ahí de Guanajuato me publicaron un par de artículos y demás. Pero como al final después de todo me metí al DIS y el DIS es muy práctico, dejé de escribir como crítica y demás. Entonces pierdes la práctica y pierdes la práctica, ¿no? En eso llegó un profe cubano a dar clases de guión, porque en ese entonces, hay que decirlo muy francamente, las clases de guión eran un desastre en el DIS, ¿no? No voy a decir nombres a cargo de quién estaban, pero eran un desastre, o sea, desastre, objetivamente hablando. Y Boris Goldenberg, que era el fundador, ¿no? Y el director de la escuela en ese momento, mandó a llamar de alguna forma, no sé cómo, tuve algún contacto con la EICTV, para quienes no la ubican, la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba, que es una escuela de cine muy importante a nivel Latinoamérica, ¿no? Que se ubica ahí como a 1 hora de La Habana, para que cubrieran como lo que nosotros pensábamos que eran como pues deficiencias en la enseñanza de guión. Entonces llegó Arturo Arango, que él estaba a cargo de la cátedra de guión en la ICTV. De alguna forma lo convencieron, le pagaron para quedarse aquí casi 1 año completo, y lo que hizo fue como a dar clases a todas las generaciones en ese momento en el DIS, a como nivelarnos, ¿no? Como una especie de intervención de rescate, ¿no? Estuvo como 8 meses dando cursos muy chingones. Entonces para mí fue una revelación, ¿no? Fue como de puta, o sea, existe esta manera de entender la narrativa que yo pues no, hasta ese momento no... Sí había tenido algún contacto, pero no de esa forma, ¿no? Entonces, me encantó. Y ahí sí empecé, ahora sí, a sentirme un poco más como en mi ambiente. Sí. Y de hecho, él fue el que me dijo. O sea, yo en algún momento sí de Cri, porque además tuvimos muy buenas relaciones desde el principio hasta la fecha. Yo lo considero mi mentor, desde luego. Y entonces, en alguna crisis de esas que yo estaba ahí llorándole no llorándole lágrimas, pero como chillando es que me equivoqué, no sé qué, la verga. Entonces me dice él, no, es que tú eres guionista, pero lo que pasa es que no te has dado cuenta que eres guionista. Dice, yo te leo lo que escribes y yo leo un guionista.
Más bien ahora date cuenta y te puedes enfocar más, ¿no? Entonces él consiguió de alguna forma conseguimos ahí un poco con el DIS también, irme a estudiar allá. Y ya entonces, digamos, me formé como guionista en la ICTV. O sea, soy egresado del DIS, pero la verdad es que como guionista yo me siento formado, o sea, como egresado de allá en realidad, sí. Claro. ¿Cuánto tiempo te fuiste allá? Estuve fui 2 veces. La primera solamente 6 meses y la segunda ya el año completo, el último año de la carrera, ¿no? Ya. Sí. Qué cool. Oye, ¿ahí qué ejercicios como qué hacen, no? Porque, bueno, o sea, a mí también me gusta ese rollo de la escritura, pero muchas veces tienes que aprender por ti mismo, ¿no? Y sí, claro. Sí. Estar escribiendo. También viendo, muchas veces. Leyendo eso sirve muchísimo. Y bueno, yo, por ejemplo, en la carrera, pues casi no hay clases de guión. Hay una, ¿no? La quitaron, creo. Sí. Ya, luego le llaman la escritura algo, ¿no? Como es un eufemismo, que es básicamente guión, pero con otro nombre. Otro nombre, sí. Escritura creativa. Escritura creativa. Sí. Y luego llevé la optativa de guión 2. Sí. Como para también formarme en esa parte. Pero siento obvio que se queda un poco corto. Pero tú ahí en esa escuela, ¿cómo tuviste ejercicios o qué veían? ¿Cómo era su proceso creativo? Pues sí, académico, no sé. Sí, claro. Pues, o sea, justo creo que es muy intensivo. Vives ahí en la escuela. El campus es, como les decía, como 1 hora de La Habana y lo más cerca está a 6 kilómetros, que es un pueblito, San Antonio de los Baños. Es un pueblito que no tiene, bueno, iba a decir no tiene nada, pero ahí nos íbamos a cenar muy seguido. Entonces tiene un restaurante muy chido. Pero sí, es un pueblito muy, muy pequeño, ¿no? Entonces vives ahí en la escuela. Y todo el día es eso, guión, cine, ¿no? Básicamente, sí, vives, es como una utopía. Todo el tiempo sí, es bastante utopía. O sea, sí es una burbuja donde consumes cine y haces cine de alguna forma. Bueno, sí, haces cine todo el día, ¿no? Como no tiene grado académico, en realidad es como una academia. Okay. De hecho, o sea, sí te gradúas con un certificado, pero no es... Vamos, es más o menos el equivalente a una especialidad aquí en México. Pero igual, o sea, se puede homologar. Pero bueno, en fin, el punto es que como no tiene esa estructura académica, entonces es como muy libre. Lo que tienen es como talleres constantes, ¿no? Y eso es lo chingón que tiene también, que recibes profesores de todas partes del mundo. Llegan 2 semanas, 3 semanas, algunos muy largos, 1 mes. Generalmente giran en torno a proyectos concretos, que es algo similar a lo que hacemos en el DIS, que son le llamamos proyectos formativos. Sí. Que son proyectos donde son colegiados, colaboran todas las materias como especializantes o ejes. Allá en la ICTV están separados por especialidades, ¿no? Son 6 alumnos por cada especialidad, ¿no? Dirección, guión, foto, sonido, documental, no me acuerdo si se llama, edición. Y entonces estos proyectos, digamos, evidentemente los escriben los guionistas, dirigen los directores. Y entonces esos como desfile de profesores que son cada semanas se enfocan en asesorar esos proyectos, pero claro, a la vez te dan varios temas, ¿no? Entonces está muy chingón porque desarrollas 1 o 2 proyectos durante el año que se producen. Entonces ves cumples todo el ciclo, ¿no? Desde concebir el guión y lo ves finalmente terminado en la pantalla, y hay una evaluación con todos los profes ahí, que suele ser muy dura, por cierto, porque también tiene como esa intención también de bajar egos. Entonces se van ahí con todo, ¿no? Y como evidentemente quedan mal porque son ejercicios estudiantiles, entonces hay mucho de dónde bajar humos. Bueno, pero como te digo, a la vez ves otros temas y otros ejercicios, un montón de ejercicios, ¿no? Entonces todo el tiempo estás escribiendo. Todo el tiempo. Y haces pluma, o sea, al fin haces oficio, como decimos, ¿no? Sí.
en la práctica, además con gente, o sea, yo por ejemplo tuve clases con Marta Fiennes, la hermana de Ralph Fiennes, que dirige. En ese momento había hecho una película muy bonita que a mí me gustó mucho, que es una adaptación de Onegin, de Eugene Onegin, un poema ruso del siglo XIX, una película con su hermano, con Ralph Fiennes y con Liv Tyler, maravillosa, y justo ella acababa de hacer esa película y la llevaron porque igual la estaba promocionando y nos dio un taller ahí como de 2 semanas muy clavado. Tuvimos, por ejemplo, una semana entera estudiando Hamlet y viendo... Cada día veíamos una adaptación diferente de Hamlet y leímos la obra completa como 3 veces con un alemán clavado en Shakespeare, ¿no? Entonces era como profes de ese tipo. Julio Rojas, el guionista de Caso 63, no sé si lo conozcan, el podcast de ciencia ficción que está en Spotify, ¿no? ¿Es de ciencia ficción? ¿Es original de Spotify? Caso 63. Que sí me suena. Pero no es un chileno, Julio Rojas, también increíble, o sea, un profe. Entonces son profes como de toda Latinoamérica, diferentes partes del mundo, diferentes enfoques y... Sí, no sé si sigue siendo así, la verdad es que yo hace como 10... Déjame ver bien. 2000, no, puta, más de 10. Más de 10 años, como 15 años que fue cuando estuve yo ya. Entonces, quién sabe ahorita cómo está la escuela. Supongo que... Creo que tiene buen nivel todavía. Sí, pues sí lo hemos escuchado, ¿no? Sí, Manu nos dijo que estuvo allá en documental. Pero bueno, también tiene no sé cuánto. Como unos 7 años, ¿no? Más o menos creo que fue. Pero también nos dijo cosas muy buenas de la escuela. Sí, la verdad es que es muy, muy chingona. Qué chido. Oye, ¿y tú qué? Ahorita que mencionaste de Hamlet, Shakespeare y todo eso, ¿a ti qué te gustaba hacer como para practicar, como basarte en ciertas estructuras dramáticas, clásicas, no sé, la griega, o te ibas como por lo de Shakespeare, o te ibas como más modernas? No sé qué tipo de ejercicios hacías, o eran experiencias, muchas veces escribimos sobre experiencias propias, o ¿cómo lo hacías tú? No me acuerdo. Tengo muchos años que no escribo así como por practicar, ¿no? En spec decimos, ¿no? Pero creo que no seguía ninguna estructura o modelo en concreto. Creo que más bien como profe ya fui más bien como o ahora más bien como profe soy más académico en ese sentido, como de enseñar. De hecho ahí buena parte de mi teoría de guión como profe justo le llamo yo como el modelo narrativo clásico, que es justo estas como 3 fases: planteamiento, desarrollo y desenlace, no sé qué. Entonces como que se me hace muy importante aprender como esa base, pero eso lo pienso ya como profe. La verdad es que yo practicando como guionista que aprendía guión, eran más bien cosas que quería contar y quería explorar cómo transmitirlas en el guión. O sea, más bien pensaba en eso, ¿sabes? No tanto como en estructuras ni modelos, sino me imagino esta secuencia, me imagino este tipo de película, y más bien como que exploraba cómo le hacen, ¿no? Como para... Y leía muchos guiones, sobre todo. Y ahí yo aprendí muchísimo. O sea, realmente como... no sé, me interesaba, por ejemplo, mucho como alguien que yo admiraba mucho, como Kubrick, como Lynch, escribían sus guiones, como Kieslowski, que escribía sus guiones. Y más bien yo creo que fue por ahí. Porque otros ejercicios, como por ejemplo lo que los profes nos ponían a hacer, que algunos de esos, de hecho, yo luego los pongo como profe también, que son como formulitas, ¿no? Como personaje A quiere algo, personaje B. Personaje A quiere algo, por ejemplo, uno que me acuerdo ahorita rápido al vuelo. Personaje A quiere obtener algo de personaje B, pero no se lo puede decir directamente. ¿Por qué? Tú decídelo por qué. A su vez, personaje B, ¿cómo va? Sabe algo que podría perjudicar a personaje A. Por ahí va el rollo. Total que ese tipo como de jueguitos, ¿no? Sí. Donde te propones como conseguir eso, como decir cosas con subtexto o manejar cierto tipo de conflictos con ciertos limitantes o con ciertas condiciones que estimulan como la creatividad, ¿no? Sí. Es un poco la idea. Sí, estimulan como la salida narrativa de resolver ese conflicto, ¿no? Porque lo cierto es que eso de escribe lo que quieras, lo más probable es que te lleve un bloqueo. Como, puta, ¿qué digo y cómo, no? Sí, luego
pues te puedes ir horas y ya ni siquiera tiene sentido lo que estás escribiendo, Sí, claro. ¿no? Sí. Sí sirve mucho como estar como cosas puntuales, ¿no? De resolver. Y tener como ciertos límites o restricciones que parecen restricciones, pero que en realidad o sea, los puedes convertir como en pautas, quizá, creativas, Sí. algo así. No sé si va. les hace sentido. Sí, No, sí, pues, sí. Me acuerdo que nos pusieron a nosotros como un era como un juego de dados donde te ponían un personaje y luego te ponían como cierto aspecto y luego como sí. un objeto y así tenías como Claro. que hacer un ejercicio que tuviera Ajá. sentido con todo eso, ¿no? Sí. Y algo más o menos era algo así, Sí, ¿no? En sí, la sí. ex clase de guión que había. Pero sí. Que es muy importante, ¿no? Tener esa formación de escritura, ¿no? Por lo menos, siento yo. Sí. Sí, no, y te digo que además ya como profe como que yo sentí la necesidad de entender esas bases como más teórico-académicas. Ujú, ujú. Y de hecho en realidad como profe para mí es más bien como entender por qué es así. O sea, más como la regla dice que no sé qué. O sea, para mí no son reglas, simplemente es como así funciona, así Ujú. sucede. Y Ujú. quizá más bien entendamos por qué, ¿no? Sí. Más que simplemente, sí, la reglita dice, ¿sabes? Como el manual dice que en el minuto no sé qué, esas son babosadas a veces. O sea, realmente es Sí. como, si siempre fuera así, primero sería aburrido, ¿no? Sí, Sería sí, muy sí. predecible todo el tiempo. Sí. No habría innovación. Pero además, pues es un modelo muy específico que corresponde a una cultura muy específica y no todos reaccionamos igual a lo mismo, ¿no? Sí, Sí. es verdad. Y pues como esas estructuras súper cerradas, ¿no? Que no tampoco, como dices, no te permiten como Ajá. explorar diferentes aspectos que igual y justo replicando esas estructuras no vas a llegar a explorar otras áreas que tal vez valdría la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, luego a mí me estresaba muchísimo justo en las clases y así. De que nada, es que tienes que seguir la estructura del héroe, ¿no? La clásica Sí. estructura del héroe. Claro. Los 3 actos. Sí. Y no te puedes pasar. Y así era como... Pues sí está chido de que luego ya escrito tu guión, como verlo así. Y dices, bueno, sí salió como parecido a esta Ujú. estructura, ¿no? Claro. Pero desde el principio seguirla y estarla como acotando a ciertas reglas, pues sí te limita Sí. mucho creativamente, ¿no? Luego esto de ahora que dices del héroe, yo siempre, o sea, me pasaba más con los manuales, porque realmente con los profes ya como en la práctica presencial era otra cosa diferente, pero cuando leían los manuales que el héroe tiene que llegar o conseguir o no sé qué, Ujú. y yo decía, puta, pero pues mi personaje no es un héroe, ¿no? Para empezar, Ujú. es una persona bien común, o al revés, ¿no? Es una Ajá. persona bien mezquina, o sea, porque quiero que así sea mi personaje, porque necesita la historia que sea el personaje que soy yo. Entonces siempre me causaba mucho ruido eso como de que se referían al protagonista como el héroe, ¿no? Ujú. Algunos manuales, evidentemente no Sí. todos, pero desde ahí yo le empecé a sacar como mucho recelo a los manuales. Ujú. Y cuando también empecé a hacerme consciente de que muchos de esos gurús de guión, que algunos son muy chingones, por supuesto, y muy respetables, pero que muchos, paradójicamente, no son guionistas, ¿no? Entonces, Ujú. como que son muy buenos estudiando películas ya terminadas y encontrando ahí algunas fórmulas y algunas, pues más bien convenciones, ¿no? Sí. Y tienen quizá el carisma y demás para ser como gurús de guión. Sí. Pero Robert McKee, por ejemplo, pues, Ujú. ¿qué película escribió, no? Sid Field, ¿qué película Sid escribió? Field, el más sonado, ¿no? Sí, claro. Siempre te dicen, lee Sid Field. Sí. Y Pero- que además las películas que estudió como para demostrar su teoría, pues son películas de Hollywood muy específicamente. Muy clásicas, ¿no? Claro. También. Clásico, ¿no? Exacto. Muy clásica, una estructura muy clásica, muy también así como... Digo, a él sí lo podremos escuchar más, al que escribe la de Red Social, ¿cómo se llama? Aaron Sorkin. sí. Aaron Ujú. Sorkin, Ajá, que también tiene esa escuela muy clasicona sí. de estructura. Un poco más flexible, un poco más más, flexible, quizá más procesada, o sea, más como seguir el canon por seguir el canon, sino Ajá. como que alguien que sí más bien lo entiende y No, él lo sabe aplicar. lo perfeccionó, ¿no? lo perfeccionó. Sí. Y hablando ahora sí, de tu
de tu filmografía, de tus escrituras. ¿Cómo llegaste a esos temas? Años azules de unos chicos que se encuentran en una casa, ¿no? Sí. Muchas veces se exploran a sí mismos, como que no hay un conflicto como tal externo, más bien son conflictos internos y que van dialogando entre ellos. También en Los Lobos, pues puede ser un poco más externo, pero igual, ¿no? Hay un conflicto interno de la madre, de los niños, también como ver su punto de vista, ¿no? ¿Cómo fueron estos procesos creativos de escritura en esas películas y este punto de encuentro como interno, conflicto interno y de exploración de introspectiva de los personajes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, o sea, en realidad ese enfoque viene de la mano de sus directores, ¿no? O sea, las dos son películas que son ideas originales de sus respectivos directores. En el caso de Los Años Azules, Sofía Gómez Córdoba, y en el caso de Los Lobos, Samuel Kishi. A ver, con los años pasó que estábamos terminando, o sea, Sofía y yo no somos de la misma generación, pero somos una generación aparte, entonces igual muy cerca. Sí. Estábamos terminando ya la carrera y ella empezaba ya a pensar como en ese salto, ¿no? De, bueno, pues ya estamos terminando la licenciatura, tengo que hacer una ópera prima en algún punto. Y siempre ha sido una mujer muy sensata, ¿no? En el sentido de que, o sea, ella de antemano pensó, a ver, puntos muy concretos. ¿Qué necesito para mi ópera prima? Y me parece interesante que ella no partió de que luego tengo muchos alumnos que parten como del qué quiero yo decir y qué quiero yo, no sé qué, y ella dice, ¿qué necesito? O sea, ¿qué es lo que puedo yo ahorita hacer? Sí. Entonces llegó, incluso antes de ya quería como explorar la idea como de contar algo que tuviera que ver con roomies y con esta experiencia de ser roomie, pero no tenía claro una historia, ¿no? Y entonces cuando empecé a pensar en todas estas cosas como muy pragmáticas de producir una ópera prima, dijo, a ver, primero, algo que me sea muy cercano, algo que yo sepa, que yo conozca muy bien. O sea, lo primero que dijo es, no me voy a meter a contar ahorita una historia de algo que no he vivido yo. Y por otro lado, pensó algo muy barato. Y de ahí surgió la idea de una sola locación, toda la película en una sola casa. Y la tercera cosa, que es más, sigue una cosa como pragmática, pero también como muy de sus propias pues gustos personales. Ella es muy de teatro también, le encanta el teatro. Entonces no es que quisiera una película teatral, de hecho justo es algo que tratamos de evitar. Pero le gustaba mucho la idea más bien de como en el teatro de concentrarse más como en el trabajo de actores más que en el trabajo de cámara. Y quería ese tipo de película. Entonces desde el principio, o sea, antes de pensar siquiera en una historia, lo primero que pensó fue en esas condiciones, ¿no? Que pensando en que fuera algo producible, que fuera algo que le permitiera a ella, insisto, como explorar también una manera de trabajar con un equipo y demás, ¿no? Y entonces de ahí empezó como a bajar ideas de los roomies. O sea, dijo, bueno, pues la experiencia de vivir. Ella es de Aguascalientes, ¿no? Entonces, y éramos varios en ese momento que somos, ya no sé si, no, yo creo que a esas alturas ya no me considero foráneo, ¿no? Ya, éramos foráneos, claro. Entonces, como que platicamos mucho. Ella y yo también coincidimos en la ICTV un tiempo, ¿no? O sea, en este periodo en el que yo estuve allá, ella también fue también un tiempo. Y de ahí como que nos conectamos, o sea, digamos, le gustó las cosas que yo escribía en ese momento. Yo escribí o sea, no fue tal cual mi primer largo, pero digamos que fue el primer largo que escribí con todo el proceso formal, que fue con el que me gradué en la ICTV.
que es una película que nunca se produjo porque era también como muy, muy cara de producir en ese momento. Pero le gustó mucho a Sofía y entonces me dice, pues me gusta tu trabajo, entonces quiero como que escribamos juntos esto. Y en ese momento ella tenía como una colección como de situaciones que no estaban unidas por nada, más que momentos random de estos personajes que más bien en ese momento todavía eran copias de personas con las que habíamos vivido, tal cual. Las situaciones no eran literal como biográficas, muchas sí eran ficticias, pero sí, claro, muy, muy cargadamente inspiradas en lo que vivimos como roomies, ¿no? Ella y yo no fuimos roomies hasta después, en realidad, pero coincidimos mucho en esa casa justo donde filmó la película, que fue la casa donde ella vivió y donde surgieron muchas de esas experiencias, ¿no? Y ya, estuvimos escribiendo, yo creo que durante quizá más o menos un año y medio, 2 años, con periodos en los que dejamos de escribir, ¿no? O sea, no fue un periodo de un año de escritura, sino fue un periodo de 1 año y medio. Yo creo que si lo juntamos todo habrán sido como unos 6-7 meses. En el que estuvimos escribiendo como varias versiones de la película, encontrando la forma. Durante mucho tiempo fue una película sin forma, así tal cual, con colección de situaciones. En algún momento surgió la idea como de la casa cayéndose, y eso como de la casa sí cayéndose, porque al final la casa esa donde vivió Sofía y donde se filmó la película y donde se inspiró todo el rollo, es una casa de estas como muy como porfirianas del centro, ¿no? De hecho está en el Santuario específicamente, en el barrio del Santuario. Sí. Y pues es una casona vieja, digamos. Y eso también nos gustaba como el contraste de esos chavos veinteañeros viviendo en esta casona aseñorada, digamos, ¿no? Pero cayéndose también. Entonces esa idea de la casa cayéndose nos dio pie como una estructura de episodios donde cada desperfecto permitía como, pues sí, tal cual, como separar esos episodios, ¿no? Teníamos retos que nos parecieron muy... A mí, de hecho, fue lo que me llamó a escribir el guión con ella. Por un lado, esta idea como de nunca salir de la casa. O sea, ellos sí salen, llevan vidas normales, salen y todo, pero nosotros no. Entonces, este reto que era como de cómo dar información, cómo saber lo que viven fuera, siempre desde allá adentro. Por un lado eso, y por otro lado Sofía tenía esta idea loca que al final cambió un poco de que hubiese un gato narrador, pero no una voz en off narradora, porque cuando me dijo el gato narrador yo, sí, o sea, la voz en off tipo Garfield que narra cosas. Dice, no, o sea, un gato real que nos va a narrar la película a través de sus ojos, de su mirada. Sí. De hecho, durante el proceso de escritura, creo que incluso el rodaje, la película se llamaba Los ojos de Schrödinger, ¿no? Como una especie de juego ahí ñoño entre el gato de Schrödinger y los ojos de ese gato que nos iba a contar la película, ¿no? Al final se probó imposible eso como del gato narrador, a menos que hubiera una voz narradora tal cual. Entonces más bien es un gato que deambula por la casa y que nos va como medio llevando, es como un pretexto más, como una especie de hilo conductor, sin ser realmente un hilo conductor, nada más como un pretexto para entrar y salir de las escenas de manera un poco caprichosa, ¿no? Sí. Como los gatos un poco son, ¿no? Entonces era un poco la idea también. Y ya, de ahí, como fue una película muy barata de hacer, se produjo muy rápido, ¿no? Entonces se terminó el guión de escribir. Ella consiguió recursos de manera muy independiente. Para el rodaje fue de manera totalmente independiente, ¿no? La post, ahí sí ya le entró el Estado. Pero el rodaje sí fue fiestas. Creo que hubo un par de subastas de arte que de ahí sacaron bastante dinero, porque como saben el arte es muy caro. Se mueve mucho dinero ahí. Y de ahí salió bastante dinero de un par de subastas, fiestas. Hubo una campaña de Kickstarter, en fin, por ahí, de varios como préstamos personales, en fin, ¿no? De ahí se juntó más o menos como cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón. Y con eso se hizo el rodaje. Y después ya la post, como les digo, creo que se contó ya con un apoyo de Filma Jalisco, que era casi cerca de 1 millón.
Y creo que un apoyo de IMCINE por ahí no estoy seguro si en especie o en efectivo. Sí. Pero en total, digamos, es una película que está evaluada, o sea, digamos, el presupuesto está como en 8 o 9 millones y se hizo como con 3, ¿no? Más o menos. Sí, pues, evidentemente, la mayoría, o todos en realidad, salvo actores, pues no cobramos, evidentemente. No es ni nada como de que se haga la película ya, güey. Ya hazla, por favor. Sí. Sí. ¿Tú te involucraste ya también en rodaje o algo así? ¿O estuviste ahí presente? No, o sea, iba a visitar, nada más. Yeah. Aburrirme, porque en realidad como todo el mundo estaba ocupado en su chamba, entonces yo nada más ahí sentado, viendo. observando. Sí, no, en realidad, no. Como les digo, soy... Iba a decir antirrodaje, no, pero suena muy agresivo. No antirrodaje, nomás no me llevo bien con los rodajes. Sí, de hecho hace poquito del team y yo estábamos hablando de eso de que los rodajes están como muy crazy. Muy crazy. Sí. Muy romantizados también. Sí, obvio. Hay muchas cosas ahí que pasan y dices, esto no está bien. Sí. Esto no está nada bien. Y que se justifican de repente por esa como romantización de estamos haciendo cine. Ajá. Sí. Claro. Sí, mejor pasa mucho. Mejor editando, mejor escribiendo. Sí, sentados, ¿no? Sentados sin padecer Sí, hay muchas inclemencias que se padecen en el rodaje. Sí. Desde tráfico y... los llamados nocturnos son insoportables. Bueno, en fin, sí. Pero bueno, salgo en un par de cameos, de hecho, ¿sí? porque en una de esas visitas coincidió con... había... desde el guión había 3, no me acuerdo si 3 o 4 fiestas que dramáticamente eran importantes, ¿no? Ocurrían... Eran como puntos de inflexión en el guión de cierta forma. Y me tocó ir a una de ellas. Entonces ahí salgo allá. Es como mi única participación de rodaje en la película. Chido, sí. Qué chido. ¿Quién está ahí que no está haciendo nada? Vente. El observador. Vente para acá. Ahorita que comentas lo de escribir, coescribir con los directores y así, ¿cómo es esa experiencia? Y luego muchas veces, bueno, me da la duda de poner límites o a ciertas ideas o a ciertas, pues sí, ciertas cosas que a lo mejor tú estás muy clavadas en ellas o el director o directora está muy clavadas en otras ideas en el guión. ¿Cómo es esa conversación y cómo es ese punto de, pues sí, ¿no? De encuentro de estas dos cosas, ¿no? Para llegar a un buen acuerdo, ¿no? De claro. Quiero esto, tú quieres esto, bueno, podemos hacer esto en el guión. Bueno, yo la verdad es que suelo ser muy servil. Entonces, para mí es más como lo que el director, no lo que el director o la directora quiera, sino más bien lo que el proyecto necesita y que el director expresa. Porque en realidad sí, o sea, mi trabajo, por ejemplo, con Sofía y con Kish en particular, que son pues con quienes más me ha tocado trabajar, o sea, he trabajado con otro par de directores, pero son películas que no se han producido todavía, entonces hay como toda esa parte de la puesta en escena que con ellos como que no hemos tenido ese proceso, ¿no? Pero con Sofía y con Kish en particular, pues mira, o sea, por un lado, por ejemplo, Los Años Azules y Los Lobos, como fue idea que provino de ellos finalmente, o sea, Los Lobos está inspirada en la infancia del propio Samuel. Entonces, yo como que siempre tuve, bueno, también porque fue un poco como me lo instruyeron y me lo enseñaron en la ICTV también, como de... Ahí aprendí muy bien esa conveniencia en realidad para todos de que quien más tiene que estar convencido de lo que está en el guión es el director o la directora, ¿no? Porque finalmente son ellos quienes van a hablar con todos los demás, particularmente actores, que además es donde está más como más delicado, porque al final es justo eso lo que vemos en pantalla, ¿no? Por más que el resto del trabajo del equipo sea increíblemente fabuloso, siempre estamos buscando la mirada de los personajes, ¿no? Es como lo que más nos... O digamos, o sea, a ver, paréntesis, porque ya me voy a seguir un poco de lo que preguntaste, pero o sea, nos puede como atraer muchísimo el estilo visual y demás, pero al final eso
si no viene acompañado del trabajo actoral, pues es un videoclip, al final bonito, pero ¿no? Sí. Que le falta como esa... En fin. Entonces, ¿por qué me fui por allá? Ya perdí un poco la conversación entre el director y claro, exacto, sí. Entonces, sobre todo con actores, o sea, justo como ellos hablan con los actores, son quienes ponen en escena eso, entonces para mí es súper importante que, o sea, si hay algún punto de desacuerdo o si vemos las cosas diferentes, para mí es muy fácil simplemente inclinarme a lo que ellos ven o necesitan, ¿no? Sí. Si hay un punto en donde yo creo que sí es muy importante de una forma distinta a lo que están sugiriendo ellos, sí, tal vez insisto más, pero siempre como tratando de entender por qué ellos necesitan lo que están pidiendo, ¿no? Que en realidad la verdad es que son muy pocos los puntos donde como de desacuerdo o de debate o de controversia. La verdad es que con ellos en particular, porque además hay una amistad, ¿no? Entonces, hay una amistad y una formación similar, porque al final todos somos de ahí del DIS, de alguna forma nos entendemos, ¿no? Entonces, sí, creo que ha habido pocos desacuerdos. Con después... Ahí sí fue más problemático, pero porque ahí es una idea original mía que yo no estaba dirigiendo y que yo veía de cierta manera y Sofía empezó a ver de otra. Ahí sí hubo divergencia. Pero ahí también todo se marcó por una decisión un poco de producción, bueno, creativa también, que tuvo que ver con elegir a la actriz, ¿no? Es decir, a ver, para darme a entender, para un poco también para poner en contexto, ¿no? Después cuenta la historia de una mujer que pierde a su hijo de 20 años. Tienen una relación muy cercana aparentemente, como de compitas, más como de madre e hijo. De hecho hay muchos límites entre ellos. O sea, por ejemplo, a ella no le importa que fue marihuana a su hijo, ¿no? Una cosa así, es como muy relajada aparentemente, como muy de compitas. Y como al minuto 20 de la película se muere el hijo y se muere ahogado en un viaje que hacen al mar y ella entra como en una crisis, por supuesto, pero la película no narra el duelo tal cual, sino más bien esos como días de crisis antes de entrar quizá al duelo. La película termina donde quizá ella va a empezar su duelo, posiblemente. Como en shock, ¿no? Algo así. Y entonces, porque un poco lo que nos... Bueno, en particular a mí, que se me ocurrió la idea, lo que me interesaba mucho explorar no era el duelo en sí, sino más bien como... cómo ella se daba cuenta de que su hijo no era la persona que ella pensaba que conocía, ¿no? A pesar de que eran como tan compas. O sea, cuando entra a su teléfono se da cuenta que hay toda una vida que no le había contado y que era muy importante además, ¿no? Y que es como el shock de puta, no conocí a mi hijo en realidad, ¿no? Pero entonces al principio, o sea, la mujer que yo imaginé al principio era una mujer muy masculina, como muy hombruna, era una fan del Atlas, por ejemplo. Bueno, no porque lo primero que se me ocurrió decir. Puede alguien ser perfectamente femenina y ser fan del Atlas, ¿no? Pero era muy futbolera, pues. Era como muy rodeada de... me acuerdo que incluso en la construcción de personaje ella tenía 7 hermanos varones, ella era la única mujer, ¿no? Es como muy acostumbrada a la compañía masculina. No hombruna, sino eso, como con su parte masculina muy desarrollada. Pero en algún punto Sofía conoció a Ludvika Paleta, se llevaron muy bien, porque además se conocieron en un curso, en un encuentro que hacen en Los Cabos. ¿Cómo se llama? Que estuvo Kishi también, no me acuerdo cómo se llama. Reúnen varios directores con actores y hacen es como un encuentro creativo, digamos, ¿no? Y se conocieron. Entonces como parte del encuentro es hacer ejercicios. Entonces ahí como que la dirigió un poquito y entonces se entendieron muy bien. A Ludvika le gustó mucho Los Años Azules, entonces le dijo, si tienes algo, quiero trabajar contigo. Y Sofía vio la oportunidad. Ya habíamos hablado de esta película, ya habíamos acordado
yo ya tenía un argumento escrito y le gustó mucho la idea y quería dirigirla. Ya habíamos como acordado que la iba a dirigir ella. Ujú. Pero claro, una vez que entra Ludwika al proyecto, no puede ser esta señora que yo me había imaginado. O sea, era totalmente distinta, ¿no? Porque además había un caso también de clase social importante. O sea, sí era, para la trama era importante que fueran clase media baja, ¿no? Ujú. Pero con Ludwika era imposible creerle que podía ser de clase media baja. Entonces Sí. tuvimos que cambiar el perfil y con eso cambió por completo pues toda la naturaleza de la película. No la naturaleza, porque yo pienso que todavía sí, más bien la esencia sigue estando ahí, más bien al revés. Quizá más bien la identidad de la película. Ujú. O sea, visualmente y tonalmente cambió por completo, ¿no? Sí. Y quizá eso sí ha sido como el proceso para mí más difícil, porque sí fue un poco un duelo creativo, por supuesto. O sea, Sí. había muchas cosas que yo me imaginaba que estaba muy enamorado de ellas, que ya no se podían hacer. Algunas por cuestiones de producción. Rápidamente les cuento, ¿no? Sí, no, dinos. Es que es algo que me da mucha frustración, pero me emociona mucho cómo era. En algún momento de la película, cuando se muere el chico en el guión en aquella versión de guión, Sí. pasaban como 10, 15 páginas ella tratando de entrar al teléfono, ¿no? Como buscando contraseñas, no, como probaba varios que no eran. Incluso le preguntaba un par, no era como que buscara eso, pero como paralelo al shock, a lo que estábamos narrando, le preguntaba a un par de personas si se les ocurría alguna posible contraseña. Hasta que finalmente entraba y se daba cuenta de que su hijo tenía una relación con alguien más. O sea, él tenía como la novia oficial que ella conocía y tenía un novio secreto. No. Entonces se da cuenta de eso y se queda en shock, ¿no? Entonces había una transición que a mí me encantaba, que era ella en shock viendo el teléfono, o sea, dándose cuenta, viendo como fotos y mensajes así súper románticos que porque además supuestamente la versión que ella conocía de su hijo era alguien un poco más rudo, ¿no? Y empieza a leer los mensajes, ¿no? Con el otro güey, que es así como un cursi total. Sí. Y se queda en silencio. Entonces era como una transición entre una escena como totalmente en silencio, ella en shock viendo eso, corte a el estadio Jalisco al reventar una final del Atlas, que tenía que ir en ese momento porque ya tenía los boletos, estaba con sus hermanos y era como ella en medio de todo esto, todavía en shock, pensando en lo que había encontrado en el teléfono de su hijo. Y a mí me fascinaba ese choque, ¿no? Del silencio en su recámara y el estadio a reventar. Sí, sí, sí. Y así me dice Sofía, no podemos conseguir el Estadio Jalisco, no lo vamos a llenar de gente. Final, aparte. Claro, porque además era nada más, era un planito, o sea, al final de ahí era nada más... Pues conseguir una grada. Bueno, yo me lo imaginaba como un planito, ¿no? Como un plano así, y entonces ya corte y nos íbamos a otra cosa. Claro. Pero entonces me decían, no vamos a llenar el estadio para un plano, ahí nomás una transición, no se puede hacer eso. Entonces, digamos que ahí sí fue donde empecé yo como a sentir eso que muchos guionistas reconocemos, platicando con otros colegas, es algo como muy común, ¿no? Como de la frustración de esto no se puede producir, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, de que piensas en todo lo que escribiste y dices, esto va a costar Claro. bastantito dinero, ¿no? Sí, no. Y hasta dices, no, es que no, es imposible, o sea, Sí. no puedo conseguirlo. O tal vez como que dices, la mera sí cuela esta, ¿no? Lo voy a calar, ¿no? Por el estadio, pues maybe te No imaginas dices nada, de que... nada más, ¿no? Sí. Ay, a ver si sí. A ver si sí. No, eso A ver, llegas este a producción, véanlo, a ver si... A ver qué Ahí me dicen. dicen cualquier Sí, cosa. sí. Oye, pero por ejemplo, estos cambios que dices que pasaron con la nueva actriz, o sea, ¿involucraban algo tal vez más femenino? ¿Te referías a eso? ¿O...? Sí, pero también, porque digo, igual eso es algo que puedes resolver con actuación, ¿no? Sí. Finalmente, y con caracterización. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que también yo creo que ahí pasó que creo que también Sofía como que aprovechó la oportunidad dijo, bueno, ya que va a cambiar, voy a meter mis temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella es cero futbolera. Ya, y desde el principio nunca le gustó la idea de que, o sea, ya me había avisado desde antes. Lo que pasa es que no habíamos tenido bien esa discusión de tal vez le cambio eso
Pero no lo habíamos discutido bien hasta que estaba ya Ludvika en el proyecto. Entonces como que de ahí, la verdad, no sé si seguramente esto lo va a ver, no sé si lo ve Sofía, pero bueno, la vamos a invitar. No sé, lo que pasa es que creo que nunca lo hemos platicado bien Sofía y yo, pero yo creo que de ahí Sofía, sin decirlo muy claramente, dijo, pues de una vez voy metiendo ahí como que me imagino como estos gatos que van, o perros también, ¿no? Que van haciéndose a un lado al otro perrito. Y ya los tienes encima. ¿Sí? Sí. Y porque sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, y eran cosas ya personales, o sea, no es de que funcionara mejor una cosa u otra, simplemente nos gustaba más una cosa que otra. Entonces yo, por ejemplo, ahí estaba cotorreando mucho con la idea de que yo estaba ya muy fastidiado de personajes como dedicados al arte, porque Los Años Azules todos eran artistas. Y Los Lobos no, pero en medio habíamos escrito una película que nunca se produjo, que era también de artistas. Entonces yo dije, ya, esto está la madre de artistas. Entonces quiero un personaje más real, como más... Me acuerdo que dije, quiero a un personaje con el que se puedan identificar mis hermanos y mi familia, ¿no? Sí, y cualquier de ahí, persona, ¿no? Claro, Sí. y de ahí salió lo de fútbol, porque yo soy muy futbolero. De hecho, a mí no me gusta, o sea, no me desagrada. Me gusta el fútbol, pero no lo entiendo, entonces me aburre. Pero no me desagrada, pues. Tu familia, sí. Y mi familia son súper futboleros, entonces Atlistas, como que... Atlistas. No, fíjate, ¿no? o sea, porque son de León, son pasas de verdes, León. claro. León, 100%. Son súper pasas verdes, sí. Lo de Atlas más bien fue por aquí, porque por el Jalisco y todo, ¿no? Sí, iba a ser un personaje muy tapatío, pero no quería que fuera Chivas. Entonces dije, pues Atlas. Pero bueno, al final ni quedó eso. Y Sofía... O sea, nada de fútbol. No, y entonces se convirtió en una música... una profesora de música retirada, ¿no? Y por ahí, de hecho, parte de la película, que eso después ya sí me terminó gustando, pero al final es Sofía. Eso es totalmente Sofía. Sí. Una parte de la película tiene que ver también con cómo ella... Ya la película terminada, ¿no? La que sí se hizo. Cómo ella... como este conflicto de dejar la música para ser profesora porque tenía que ser mamá, ¿no? Digamos. Que eso, la verdad es que también es algo que yo no hubiera entendido desde mi perspectiva de hombre soltero, gay, además. O sea, es como yo cómo voy a entender. O sea, y la verdad es que eso sí fue muy importante que Sofía, porque aunque ella no es mamá, pero ella tiene ese conflicto, ¿no? De justo de ser... O sea, es como que sí le gustaría ser madre, pero al mismo tiempo es como me dedico a esto, mi vida es un desmadre. O sea, a ella le va bien, pero viaja por todos lados todo el tiempo. Y es algo que es muy interesante de la película, que la verdad es que a mí no se me había ocurrido. O sea, yo estaba pensando en otras cosas. Y cuando ella la agarró, le metió toda esa línea de la maternidad y la identidad, ¿no? Y la profesión y demás, ¿no? Sí. Y está padre, la verdad es que es algo que al final a mí me gusta mucho la película, ya terminada esa parte. Pero todavía me sigo peleando con las cosas que no están y que me hubiera gustado que estuvieran. Pero pues qué cool. O sea, lo que decías de que la esencia está ahí, pero la identidad tal vez es la que cambia, ¿no? En la película. También preguntarte, me quedé con la duda de cómo entonces fue o sea, la escena esta que decías del cuarto al estadio. Al final, ¿cómo fue en el término? ¿O se cambió toda esa parte? Sí. O sea, al final, porque incluso en esa versión de guión había como una especie de misterio sobre qué iba a pasar con el teléfono. Y es otra cosa que también a Sofía no le gustaba mucho la idea como de... Porque ella pensaba como en producir una película más autoral, o sea, más... Yo me inclinaba más hacia los géneros, hacia usar códigos de géneros, ¿no? Y por eso un poco yo le daba ese tono como de misterio, tal cual, como si fuera, o sea, ¿qué hay en el teléfono, no? Entonces esa pregunta se atenuó muchísimo, entonces más bien el teléfono quedó algo muy secundario. Y no, de hecho, ahorita pensé si habría un equivalente, pero no, creo que ni siquiera hay un momento que diga, ¿equivale a esto? No, cambió totalmente. Todo cambió, Porque incluso la forma en la que ella se va dando cuenta es más gradual, de que su hijo no es exactamente lo que ella... O más bien, que tenía otras facetas que no conocía, ¿no? Sí. Qué cool. Es que luego me imagino así como la película que nos estabas contando y la que se hizo al final. O sea, es como algo diferente, pero que como dije hace rato, como que mantiene todavía esa
esa esencia y cómo va modificándose y pues sí, evolucionando. Esto está padre. Sí, también que en guión tiendes a pensar mucho, o sea, para cine, obviamente, porque es muy diferente escribir poesía, cuento, obras de teatro incluso, que tienes que pensar visualmente también, ¿no? O sea, tienes que escribir totalmente visual y sonoramente, y pensar en la actriz o pensar en el personaje y sus características y así. También es el grado del guión, ¿no? Es esa fuerza que también tiene mucho peso, pues, en el guión. Y que cuando cambia, ya puede ser totalmente diferente o conservar una parte de la esencia, pero sí es como que cada detalle del guión, ¿no? Sí. Es muy diferente a escribir, como te digo, algún cuento que va a tu imaginación, ¿no? O poesía, ¿no? Y acá sí es 100% pensar en detalles, colores también, sonidos, ¿no? Eso está muy sobre chido. todo sonidos, fíjate, o sea, colores, ahora que lo dices, y de hecho como profesor siempre trato de sugerir no clavarse con paletas de colores en el guión, porque, bueno, a menos que sean guionistas directores, que quizá la mayoría suelen serlo, de mis alumnos por lo menos, pero yo lo digo desde mi experiencia de guionista de oficio, que es justo, y pensando en un ejemplo como el que les acabo de compartir, precisamente es como, para mí es como, ¿para qué me clavo si esto es rojo o azul? Si al final esa decisión se va a tomar sin que yo esté, o sea, a mí no me corresponde esa decisión realmente, no me va a corresponder. Claro. Sí. Y no me van a consultar y no tienen por qué consultarme, o sea, podrían, y algunos lo hacen, o sea, Sofía, por ejemplo, sin que tenga por qué, de repente me pide opinión de ciertas decisiones de arte o de incluso de casting, ¿no? Pero sí, yo trato como de no pensar mucho en color. Incluso desde hace muchos años dejé de escribir escuchando música porque influía demasiado en lo que yo sentía sobre pasaba esto como de que después las leía sin música y ya no sentía lo mismo, ¿no? Sí, entonces como cuando estás drogado pacheco, ¿no? Que sientes algo, lo sientes así súper intenso o te hace reír muchísimo y después dices, puta, ya una babosada. Ya después de que estás sobrio. Sí. Entonces algo similar me pasaba con la música, ¿no? Como que me fluía demasiado y cuando ya lo leía, lo que escribí sin la música, le faltaba algo. O sea, sentía que no. Entonces me acostumbré ya a escribir. O sea, yo escucho música al principio, como para ponerme en el mood, y va cambiando dependiendo del proyecto, ¿no? Incluso a veces cambia dependiendo de la secuencia que estoy escribiendo en ese momento, ¿no? Pero nada más para ponerme en el mood. Una vez que ya siento que estoy como ya en la escena, quito la música y ya empiezo a redactar sin música, en silencio, porque para mí es muy importante que lo que escriba produzca la emoción sin necesidad de ningún otro factor externo, ¿no? Sí. Porque pienso, si la propia redacción de la escena transmite la emoción, ya lo hicimos, ¿no? Sí. Es el objetivo, ¿no? Sí. Oye, está chido porque también queremos preguntarte como tu proceso creativo, ¿no? A la hora de ponerte a escribir. Es muy caótico. Pero está chido esa parte de la música, la verdad es que no lo había pensado yo. Pero escribir sin música, ¿qué otras cosas usas? ¿O cómo es más o menos tu proceso a la hora de escribir los guiones? Bueno, yo siempre, cuando me preguntan algo así, siempre doy ese consejo que además yo le aprendí a Alejandro Ricaño, un dramaturgo chilango muy chingón. Porque en alguna vez que me tocó escucharlo en una conferencia, él dio ese tip que a mí me sirve a la fecha. Él decía esto, lo digo parafraseándolo un poco más a él porque se lo aprendí a él y porque él lo explica mejor de lo que yo puedo explicarlo. Decía que era como no agotar toda tu energía creativa en una sola sesión, ¿no? De entrada, él apuesta a algo que yo le apuesto hoy en día, que son sesiones cortas, ¿no? Antes yo era muy atascado y me podía estar toda la tarde escribiendo, pero de eso que escribía toda la tarde, podía escribir 10 páginas en una tarde y 2 páginas realmente tenían algo, ¿no? Entonces me fui como acostumbrando a partir de esa vez que lo escuché a él, como, pues sí, güey, pues ¿por qué tengo que estar toda la tarde? Si puedo estar 3 horas nada más, pero bien pensadas, ¿no? Entonces él lo que decía era como de, primero dice, concéntrense en una escena, una secuencia por cada sesión, no tienen por qué, voy a llegar hasta esto, o si es un guión de cortos, todo el guión de corto en una sola sesión, es como, no tiene sentido, ¿no? Y por otro lado decía,
Cuando terminas la sesión, trata de que te quede clara una idea de cómo empezar lo que sigue. Como pasa que, por ejemplo, tienes clara una escena, la concibes y piensas, ya tienes clara la siguiente. En vez de escribirla, la reservas, ¿no? O sea, para el día siguiente o la siguiente sesión, por ahí empiezas. Porque lo que sucede con esa técnica, no sé si es una técnica o un hábito, es que evitas el principio de la sesión estar pensando, porque eso es lo que a veces puede ser muy riesgoso, porque te puede llevar a procrastinar, sí, ¿no? De que esta idea, esta como cliché que a mí me choca del escritor aventando la pelotita en la pared, ¿no? Lo odio pensando, porque a mí no me sirve para, o sea, a mí esos momentos me llevan a otro lado. Como yo soy muy ansioso y tengo una forma de pensar a veces muy catastrófica, entonces me empiezo a pensar en otras cosas que no tienen que ver con la escena. O sea, empiezo a pensar como en... De repente incluso me salen mis inseguridades. Entonces pienso, es que no se me ocurre nada porque soy un mal guionista, porque entonces en vez de eso, lo que prefiero hacer es estar tecleando, ¿no? Yeah. Y la mejor manera que encontré es esa, como de tener muy claro, o sea, evitar esos tiempo muerto antes de empezar, ¿no? Entonces lo que decía Ricaño es, si tienes una escena clara, resérvala, o sea, para que por ahí empieces la sesión, entonces no tengas que estar pensando en cómo empezar. Entonces ya sé, ya lo tengo muy claro, entonces por ahí empiezo y ya una vez tecleando ya calientas. El ritmo, ¿no? Porque sí, yo he encontrado que hay una relación, o sea, no una relación, más bien funciona muy bien como analogía lo del ejercicio físico con esto, es muy parecida a la analogía en el sentido de que la importancia de calentar, por ejemplo, también es en escribir es muy importante. Y esta idea de la constancia, ¿no? De que si dejas de escribir, como cuando dejas de entrenar, cuando lo retomas, pues te cuesta un chingo y te duele todo. Pasa lo mismo también, ¿no? A nivel creativo y a nivel acá, pero es muy, muy similar. Cómo reacciona la creatividad y cómo reacciona el cuerpo en esa constancia del ejercicio, ¿no? Yo por eso siempre, o sea, cuando alguien me dice quiero escribir mejor, pues escribe todos los días, o sea, todos los días, y leer, ¿no? De leer, guiones. Al final sí. La disciplina, o sea, al final es eso de que el otro día escuchaba a Gis y Trino en una entrevista y con todas las mamás que dicen todo el tiempo, pero al final siempre decían esa cosa de la disciplina, de cómo ellos de todo el día, de todos los días estar haciendo sus monitos. Se fueron haciendo maestros, ¿no? Sí. Disciplina, básico. Sí. ¿Y tú en lo personal, o sea, ya con ese hábito, con el hábito, la técnica, ¿te pones la música dependiendo de la escena o cómo más o menos le haces? Sí, a veces como que el proyecto sí, como que gira en torno a ciertas músicas, ¿no? Que no sabes al final si es la música que va a quedar y generalmente es muy distinta. Pero, por ejemplo, con Después yo escuchaba mucho Radiohead, que era muy deprimente, justo. OK Computer lo escuchaba mucho. Pero, por ejemplo, con Los Lobos, me acuerdo que más bien ahí Samuel nos pasó un playlist de que lo que a él le parecía. Y era una cosa muy mezclada entre como un rockcito folky muy gringuillo que le gustaba mucho a él, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero también tenía mucho de guapangos, una cosa que era como muy, como que quería, desde ahí como que quizá tenía muy claro que quería explorar como esa cosa de lo gringo pero muy visto desde ojos mexicanos, ¿no? Sí, varía. Entonces más bien como que voy encontrando no sé, quizá la música que en ese momento conecta con esas ideas, ¿no? Porque ni siquiera es como que conecte con un imaginario que todavía no existe en realidad, ¿no? Sino más bien como es difícil de explicar para mí, como un espíritu que tiene la película, ¿no? Que además, insisto, no sabes si es realmente el que va a terminar teniendo en pantalla, pero es por lo menos el que en ese momento te impulsa, ¿no? Como el motorcito. Sí, como esa esencia, ¿no? Que estábamos diciendo. Sí. Sí, disciplina sobre todo, ¿no? También. Más básico. Porque... Y yo soy muy indisciplinado. O sea, tampoco me quiero poner como de, uy, sí, no. O sea, yo he ido agarrando disciplina porque la práctica me ha obligado en realidad. A base de
putazos de justo de ser muy indisciplinado y de, ay, güey, aprendí, entonces ya. Pero sí, la disciplina es básica, sí. Lo aprendí desde la indisciplina. No es tan bonito escribir guión, o sea, no es como que sea bonito leerlo, ¿sabes? O sea, exacto. Es hasta feo de que él tomó el vaso y ya. Sí, ¿no? Ahorita que decías de cómo es distinto con otro tipo de literaturas. Ajá. O sea, yo creo que lees un cuento, lees una novela y es como que la belleza de la frase es parte del placer, ¿no? O sea, lees a Virginia Woolf, por ejemplo, y la manera en la que ella engarzaba frases con otras era maravillosa. Pero claro, eso, o sea, cuando lo trasladas al cine, pues... Yo tengo un profe en la ICTV que nos decía eso, cosa de las frases largas, como de evitar frases largas, con comas, ¿no? Uh-huh. Decía, porque en realidad lo que escribimos en el guión se parece más a esta cosa, o sea, si ponemos puntos en vez de comas, es más parecido a como ritmo cortado que tiene el cine, uh-huh, de planos. Uh-huh. Sí. Aunque sabemos que hay planos largos y demás, pero en general el ritmo del cine es así como cortadito, ¿no? De elipsis y demás. Entonces, como que nos decía, esto de las comas, lo que hace es alargar la frase, ¿no? Y la frase larga es, decía, déjenlo para la literatura de ficción, eso es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y a veces por eso se siente como feo, porque a veces es como incluso literalmente pues rompe reglas sintácticas. Sí. Sí. Sí, o sea, no... O sea, tienes que echarle... como también de tu imaginario, como director, no sé, estar imaginándote la escena, ¿no? Claro. Más que, como dices, leer una novela, un poema, sí, ese placer sí ya te lo da la misma frase, la misma oración, ¿no? Entonces, pues sí es como tener esa cierta disciplina también de aprender como a escribir de esa manera, ¿no? También, porque muchos, bueno, me ha pasado, ¿no? Escribo y pues me voy de largo porque a veces siento que le falta, ¿no? Pero claro, tienes que controlar esos esquemas también, ¿no? Sí. Sí, o sea, justo por eso les decía cómo a mí me ayudó mucho leyendo otros guiones. Entonces, por ejemplo, cuando leía Lynch, Lynch es súper parco en sus guiones, es muy poco descriptivo, ¿no? O sea, realmente, pero muy poco. En realidad es tal cual como... sí, como que... Me da la impresión, que no lo he escuchado hablar, no he leído, he escuchado alguna entrevista que si él habla sobre el proceso de escritura. Creo que no le preguntaron, ya se murió, no le preguntaron mucho sobre eso. Pero, porque sí hay mucha información sobre su proceso creativo en general, que cómo llegaba a ciertas ideas. Uh-huh. Pero ya como de su proceso de escritura, por ejemplo, yo no he encontrado nada. Sí. Y entonces lo que digo es como más una impresión que me dan, ¿no? Entonces me da la impresión de que como que él sabía que se iba a volver loco por la puesta en escena. Entonces como que siento que siendo hasta eso muy sensato, me da la impresión de que ha de haber dicho, ¿para qué me complico con el guión? Si lo que se va a complicar es cómo lo voy a poner en escena, ¿no? Uh-huh. Entonces en el guión tal cual ponía la acción desnuda. Uh-huh. Entonces es casi aburrido sus guiones, ¿no? Sí. Porque además como sus historias dependen mucho de la forma en la que están en la pantalla, pues sí, la verdad es que por ejemplo lees el piloto de Twin Peaks y sí, yo creo que hoy en día alguien lo rechazaría por completo, ¿no? Así nomás con el puro guión dices no. Sí. Kubrick también, o sea, ajá. Y por otro lado, por ejemplo, Kieslowski escribía muy literariamente. Incluso ponía olores en algunos guiones. La sala huele a hotcakes recién horneados. No sé, le gustaba. Ya. Sí. No, y bueno, a él también se le nota mucho ya después en sus... Sí, como obras. Esa cosa íntima, ¿no? Esa cosa íntima, esa cosa como... Mucho de eso también lo mete, pues los colores también. Sí. Justo. Él sí, claro. Lo mete demasiado, los colores. Tal cual. Entonces, bueno, aquí te iba a preguntar algo así más personal. ¿Quién es tu guionista favorito? ¿Quién es el GOAT? Sí, ¿quién es que tú digas? Creo este que es mi favorito. No
tanto porque sus películas me gusten mucho, Ajá. sino porque me gustan sus ideas y su oficio. Se me olvidó ahorita. Jean, ¿cómo se llama? Francés. Tiene un manual de guión, de hecho, por eso le tengo mucho cariño. Entonces no me acuerdo cómo se llama. Jean. O sea, ¿de los de la nueva ola o...? No, o sea, trabajó con algunos, pero es que trabajó con Tarkovsky, trabajó con Milos Forman, trabajó con Visconti, creo que escribió. Podemos buscar ahí. Sí, busquémoslo porque tuve un lapsus ahí pendejos. Una película que él escribió con Milos Forman escribió Los fantasmas de Goya, creo que se llama. Jean-Louis ¿De Goya? Los fantasmas de Goya, sí. A ver, si ¿sale ahí el guionista? Ajá. Guionista... No puede ser que no me acuerde el nombre. Jean-Claude Carrier, claro. Jean-Claude Carrier. Okay. Pero como, o sea, insisto, sus películas, tiene películas chingonas, por supuesto, como guionista. Y sobre todo que trabajó con grandes autores. O sea, con leyendas. Pero sobre todo más, creo que es más como por este manual que escribió, porque creo que más bien como por ahí lo tengo como mi favorito, más que como su trabajo como guionista, porque como les decía, yo tuve este periodo de pelearme mucho con los manuales de guión. Y ese fue para mí uno de los que, o el que me abrió como esta idea de, güey, así se puede entender la teoría de guión, o sea, a partir de la prueba, además él sí es guionista. O era guionista, creo que ya se murió. Ya. 2021. Viejo, ¿no? Sí, se murió viejo. Trabajó con Buñuel, creo. Sí. No me acuerdo si escribió... No, pues sí. Escribió sus francesas, creo que La Vía Láctea, una de estas, ¿no? Una de las francesas. No, pues sí tuvo mucha colaboración con mucho director, ¿no? Sí, pero muy cabrones, sí. Y creo que él como que eso tal vez como que define esa cosa de director. Porque, por ejemplo, Aaron Sorkin lo respeto muchísimo, pero no es como que digas favorito mío, no necesariamente. Que sí es muy chido, ¿no? Acá tiene una filmografía muy chida también. Sí, claro. Lo mismo con Arriaga me pasa, ¿no? Que lo respeto mucho, pero no conecto con sus ideas necesariamente. Sí. Yeah. Pues hay que echarle un clavado ahí a Carrier, sus pelis. Sí. Especialmente, insisto en eso, ese manual que escribió. O sea, si alguien... No Sitfield, Carrier. Sí, tal cual. No Sitfield, Carrier. Tal cual, sí. Pues ahí está la recomendación, ¿no? Oye, acá a un lado más, pues de industria, porque eso también es un tema importante, la profesión, el oficio de guionista. Híjoles. Aquí en México. Aquí en México, en la industria, que ya sabemos que la industria está crazy. Por decirle de algún modo. Sí, está crazy. Sí, vamos a hay que decir eso, ¿no? Está loca. Está loca. Tardas mucho en entender por qué es así, pero No, incluso o sea, la generación de los que tienen ahorita 50, 60 años no la entienden. Sí, o sea, justo porque ya no es la misma que les tocó a ellos. Exacto. Sí. Entonces nadie la entiende, porque si no la entienden ellos, que son los que tienen supuestamente más experiencia, ya son los veteranos. Son los veteranos, menos la entendemos nosotros. Sí. Pues para qué desgastarnos, ¿no? Sí. Mejor hay que vivirla, no entenderla. Sí, hay que vivirla. Pues ahora sí, ¿cómo la sientes? ¿Tú qué mejorarías de la industria como guionista? Si hay que hacer un sindicato ahí de guionistas. Definitivamente. De todo, urgente, ¿no? Pues sí, es que sí hay fotógrafos. Es que sí hay, o sea, no sé si sindicato tal cual. O bueno, aquí en Jalisco no.
Ajá. En Ciudad de México sí, tengo entendido que sí hay de fotos, de Sí, de fotos. sonidistas, Sí, de fotos, creo. sí. Sí hay. Sí, de fotos sí. Muy centralizado todavía todo. Todo. Creo que de sonidistas también. Ya De va guionistas, creciendo. ya perdí el hilo, la verdad, porque estuve alguna vez en un grupo en WhatsApp y luego ya lo archivé y ya no supe qué onda, porque la verdad es que no me gustó mucho el cotorreo que traían, pero Lucía Carreras, que es una guionista chilanga, que de hecho ya nos asesoró el guión de Los Lobos, andaba armando como una especie de asociación. Ya no supe si eso justo pensando en que eventualmente hubiera, no me acuerdo si le llamaban sindicato, pero algo más formal, sí. Sí. Pero no, ya creo que no ha llegado a buen puerto, pero no sé cómo esté ahorita ese rollo. En mi experiencia en guión particularmente es que nadie sabemos, y me incluyo, lo digo en primera persona del plural, o sea, nadie de nosotros sabemos cómo debería trabajarse en términos industriales la escritura de guión, ¿no? Sí. Ni cómo cobrarla, ni cómo pagarla. Para mí siempre ha habido como una, ¿cómo llamarle? Paradoja incómoda y medio trágica, que es que pues siempre te invitan sin paga, ¿no? Porque es un proyecto que no existe. Exacto. Entonces no tienen todavía nada. Entonces, a menos que alguien, que son muy, muy, muy pocas personas, te digan, ok, yo de mi parte te pago algo simbólico, aunque sea, la mayoría es como, invita, vamos a escribir, ¿no? Ok. Entonces, ¿sabes cuánto tiempo implica escribir un guión? Pero claro, entiendo, ¿no? Un poco la idea como de, pues sí, pues ¿cómo te voy a pagar algo que todavía no sabemos si va a funcionar, para empezar, ¿no? Pero siempre me he peleado yo mucho con la idea de que, claro, pero ¿cuántas veces a un sonidista le puedes decir, no tengo para pagarte, pero o sea, algunas veces sucede, pero me refiero a que normalmente, y sobre todo estoy pensando ya en términos más profesionales, industriales, no como una cosa de estudiantes y de amateur, sino o independiente, como ¿no? como debería ser la profesión o la industria, ¿no? Ajá. Sí. Si a ti como sonidista o a ti como fotógrafo te hablan, es porque ya existe un proyecto y ya existe un presupuesto, y entonces entre ese presupuesto está tu sueldo. Con los guionistas no siempre pasa así, ¿no? Porque al final pues todavía no existe un proyecto y todavía no existe un presupuesto. Y pues, ¿cómo te pago, no? Ajá. Cuando realmente en la industria, en otras industrias, pues sí, se te da un adelanto. O sea, es como de, justo te pago el tiempo que le vas a dedicar a escribir esto, pero eso no ocurre aquí en la práctica. O sea, lo tienes que defender, lo tienes que pelear, de hecho, para que suceda. Sí, pues es que el guionista pues casi pone el primer cimiento, ¿no? O sea, de la obra, ¿no? Y incluso, por ejemplo, empresas más establecidas como Animal de Luz, por ejemplo, que escribió Los Lobos, que produjo Los Lobos, o sea, ellos están acostumbrados a pagar guiones ya terminados. O sea, sí tienen esa cosa muy formal obviamente, de pagar el guión, pero no, incluso ellos mismos no, o sea, ya en la práctica es difícil entenderse con ellos cuando vas a empezar un proceso de cero con ellos, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a eso, a buscar guiones, los valúan y pagan lo que se valúa. O sea, directamente contratan a gente para que los valúe, digamos. Y pues ya lo que valga el guión es lo que pagan, ¿no? Sí, y todo ese trabajo desde cero, en casa, en el escritorio, trabajo de mesa, pues ya como que no se paga, ¿no? O sea, no se... Es que se supone que va incluido en ese valor, pero puta, ¿no? Pues cuando llega es como de, ok, ya. O sea, por ejemplo, Los Lobos particularmente, pues se evaluó creo que en 350, más o menos, por ahí. Fue un trabajo de no sé ahorita, un año quizá, aprox. O sea, es decir, no está mal. O sea, evidentemente no hay no es descabellado, ¿no? Ajá. Claro. Pero ya en la práctica dices, bueno, o sea, ya estuve trabajando todo esto,
me llegan, porque además esos 300 y pico pues, repartidos entre 3 guionistas, particularmente en Los Lobos, ¿no? Porque es lo que vale el guión, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me empiezan a surgir como incomodidades que luego son muy difíciles de defender, porque es como, pues así es esto, o sea, así pues, usos y costumbres, así se paga, así ocurre esto. ¿Quieres entrarle? Así funciona, ¿no? Sí. Y entonces, pero a mí me surgen esas incomodidades porque digo, a ver, bueno, o sea, un guión de 350 mil pesos. Si lo escribe una sola persona, va todo para esa persona, ¿no? Si son 3 personas, se reparte. Si son 4 personas, se reparte. Entonces es como de... No, sí está... Güey, pero quizá haya que evaluar un poquito distinto el guión. O sea, es lo que vale el guión y lo que debes de pagarle también a cada guionista, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Entonces, esa complicación creo que... por lo menos desde aquí, desde donde a mí me ha tocado vivirla en Jalisco, yo no me he querido ir a la Ciudad de México por muchas razones, pero entonces no sé cómo funciona, la verdad, allá. Pero aquí he sido cómodo en ese sentido. O sea, sí, me queda claro que por lo menos ahorita todavía aquí en Jalisco no se puede vivir de escribir guión. No, pues no. No sé quién Vive haga, solo de su oficio. Sí, ¿no? Digo, porque, o sea, sí conozco aquí, por ejemplo, sonidistas que pueden vivir solo de hacer el sonido. Sí. O sea, conozco fotógrafos que viven solo de hacer su chamba de fotógrafos. No hay un solo guionista que podamos mencionar aquí en Jalisco que viva solo de escribir guión, pues no. Sí. De entrada no se produce lo suficiente, ¿no? Como para que haya una comunidad de guionistas viviendo solo de eso, no se puede. Sí, que a lo mejor podría ser ahí en Ciudad de México. Sí. Que hay mayor producción, ¿no? Pero pues sí, corren las voces y tampoco es tan diferente, pues, sí. En ese sentido, la industria. Solo en grande, ¿no? Poquito más grande. Y sí terminas haciendo mucha... Parece que yo no aplicaría eso, pero por lo que a mí me han contado, por ejemplo, en las plataformas, en series y demás, sí existe un trabajo como de maquila de guionista también. ¿No? Que sí, la verdad es que sí es una labor que yo no he buscado. O sea, la verdad es que a mí... Pues, que Netflix te diga... Sí, pues algo más... O sea, prefiero dar clases. Sí. O sea, yo prefiero escribir proyectos donde hay mayor libertad creativa, aunque paguen menos o incluso aunque no paguen, y vivir de dar clases, que meterme en ese camino, que no tiene nada de malo, simplemente para mí no, yo creo que yo no soy compatible con ese tipo de trabajo. Sí. Y no me interesa. Sí, que ahorita es bajo presión y... Exacto. Sí, está muy cañón. Es como el... Perdón, es una referencia. La serie esta, la de Hacks. No sé si la has visto. Hacks. Ajá, está en HBO. Es de una chava que es escritora en Hollywood. Y después es una vida así súper caótica. Claro. Ella escribía para series de comedia y luego al final termina con una comediante. No sé si se trata de la serie. Está chida, pero sí es como... O sea, en esa industria está bien cañón. ¿Hacks como trucos? No, es como... Creo que se traduce como fracasados. Ajá, como fracasados. Okay. Porque las dos están como en un punto muy en declive, ¿no? Ya, sí. Claro. Ella, la comediante, ya está muy grande, veterana. Es una señora. Ajá. Y ella, pues, la guionista... La funan, porque hace un chiste en una serie y la funan. Ajá. De que es apestada. Sí. Y la sacan y ya su representante ahí le dice que se vaya con la señora. Pero está chida la serie, nomás que ponen esta parte de la industria ya en Los Ángeles, que está bien. Y eso que es en Los Ángeles. Exacto. En Hollywood. Sí. Yo no sé si por ser ahí es todavía más salvaje precisamente. Puede ser. Sí, no me imagino, la verdad. No, aquí está muy tranquilo, pues, porque no hay. No vives de eso. No vives de eso. Y allá sí vives de eso, pero está más... Pero entras a la jungla. Es una jungla. Es la jungla, aparte. Sí. Sí, luego acabas como... La película que tú me... No sé si tú me la pusiste, la de Barton Fink. No sé si tú la pusiste en el diploma. No me acuerdo, ni siquiera me acuerdo qué módulo daba en esa época, porque... Sí, es que tampoco me acuerdo yo. Casi todos, sí. Pero sí, de escritor así loco. Pues es de hecho, justo, ¿no? Es un dramaturgo neoyorquino que se va a Los Ángeles
Ajá. a hacerse guionista de Hollywood. Y se acaba hecho pedazos. Se acaba hecho pedazos. Está chida muy bien. Sí, la neta sí. Pero Pues bueno, sí hay que reflexionar, ¿no? Sobre la industria la también. industria también. Pero pues que no muera el guión, la neta. Es muy chido. Es muy bonito. Sí. Respiración. Escribir, ¿no? Escribir. Sí, claro. El hecho de escribir. Ya después lo que involucra, sabemos que son muchas No, yo creo que aristas. también. O sea, la verdad es que a veces, de repente, a veces hago chistes con mis amigos de, güey, si estuviera trabajando en HBO, me estaría quejando también. O Sí. sea, siempre nos quejamos de todo. Pero No se puede no quejarse. No se Sí. puede vivir sin quejas. Pero no, o sea, al final del día creo que sí para mí es un oficio muy emocional. No sé si muy bonito, pero muy emocional. Ujú. Y eso, pues sí me gusta. O sea, al final, como esa posibilidad de articular historias e ideas a través de imágenes y demás, me atrae mucho. Qué chido. Sí. Sí, Pues mira, ya creo que ya podremos ir cerrando muy bien. el capítulo de hoy. Pues muchas gracias por No, venir gracias a ustedes. a contarnos. No, la verdad, yo en lo personal el guión no es algo con lo que me clave mucho, no es mi área, pero pues es siempre muy... Sí, pues aprender, ¿no? Es como muy valioso y aprecio mucho, ¿no? Lo que nos contaste hoy. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, y, muchas gracias. y pues sí, muy chido tenerte acá otra vez, volver a vernos. Algo te iba a preguntar, pero se me fue la onda. Se me fue el show ahí. Sí, ya. Proyectos ahí en puerta que tengas, sí. que puedas anunciar. ¿Andas escribiendo algo? ¿Andas viendo algo? Estoy escribiendo un guión, pero es más como porque estoy haciendo la maestría. Ok. O sea, es una maestría en estudios cinematográficos y mi proyecto es es una modalidad que le llaman investigación-creación, que es, justo como le dice el nombre, tal cual, como está muy pensada justo en perfiles como el mío, que no somos muy académicos, ¿no? Y que entonces escribir una tesis convencional, No, pues sí. por un lado es una hueva y además es complicado, ¿no? Entonces se creó esta cosa como más para artistas, digamos, como más perfiles más menos académicos. Entonces creas una obra y básicamente es como lo que tienes que investigar para crear la obra, esa es como tu tesis, ¿no? Okay. Entonces estoy escribiendo un guión sobre gira en torno al asesinato de un actor, Ramón Gay. No Gay, Guy, o sea, se escribe igual, G-A-Y, que es un apellido creo que de origen cubano, no me acuerdo. Él vivió en la época de oro, bueno, ya en los últimos años del declive de la época de oro del cine mexicano. Lo mataron en el 60. Y es muy interesante porque lo mató el ex esposo de una actriz también de la época, Evangelina Elizondo. Ellos estaban cenando juntos, eran amigos. Pero el ex esposo, que era un empresario violento armado, pensó que había algo entre ellos y entonces se las hizo de pedo y en el pleito lo mató en la calle, así, tal cual. Y en realidad el guión había un rumor antes de que lo mataran de que sí era gay y que tenía una relación con Arturo de Córdoba, que ya era muy famoso. Sí. Entonces, cuando lo mataron, se dice que en los funerales Arturo de Córdoba se desplomó así en llanto en el ataúd. Y para muchos confirmó los rumores, ¿no? Que nunca se supo si era cierto o no. Pero entonces el guión que escribo es una ficción que parte de la idea imaginaria, de qué hubiera pasado, cómo hubieran sido los últimos días en la vida de Ramón Gay, si fuera cierto que era amante de Arturo de Córdoba y que lo mataron en esas circunstancias tan trágicas y tan violentas, ¿no? Entonces por ahí va más o menos. Sí. No sé si se va a producir porque es de época y es muy difícil que se produzca algo de época, pero pues ya veremos. Estaría chido. Por ahí va. Estaría chido. Muy de género también, ¿no? Sí, es como una cosa la idea es hacer como una especie de film noir,
Ujú. Qué Porque chido. como parte del crimen de él y todos los secretos y rumores y demás que giraban en torno a su vida y etcétera. Entonces es un poco... Porque de hecho la idea es como a partir del asesinato y en retrospectiva Ujú. vamos viendo esos últimos días en su vida, ¿no? Muy Sunset Boulevard. Por ahí, sí, más o menos. Sí, es más o menos una referencia lejana, pero por ahí va. Qué chido, qué Sí. chido. Pues ojalá. Sí, No, me da coraje que nos hagan películas así. Sí, pero... ya sé. Es la gran frustración, yo creo, de la industria, ¿no? Sí. Lo que les decía. Sí, Pero bueno. Pues a ver qué pasa, ¿no? Yo cruzo dedos. Pues qué chido. Otra vez. Tenerte Otra acá. vez. Muchas gracias. Y bueno, si me permiten Sí, el adelante. anuncio rapidísimo, ya que me preguntabas de proyectos. Sí. Más que una película, voy a lanzar unos talleres privados de guión Ok. en los próximos meses. Ok. Se llama el Laboratorio de Guión, una especie de juego de palabras con mi Ujú. apellido. Ya tenemos ahí un perfil en Insta, pero apenas voy a lanzar los talleres. Entonces Ok. es algo que está en puerta. Ok. Chido. Para quien vea este podcast. Ya saben. Compren los talleres. Inscríbanse más bien a los talleres. Inscríbanse. Inscríbanse. Ya saben. Busquen el Laboratorio de Guión ahí en Instagram. En Instagram. Ahí está. Ahí vamos a ponerlo en la descripción En la también. descripción. Por si, para que se inscriban. Sí. Más bien. Sí. Directamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. También pues gracias por ver este capítulo. Ahí comenten sus películas favoritas, sus escritores favoritos. Sí. Y Vean pues los dos y Ah. los años azules. vean. Y después. Después sí, se va a estrenar apenas, pero Ah, ok. sí, véanla cuando se estrena. Se estrena Cuando se en noviembre, diciembre, por ahí. Tiene estreno comercial. Qué nice. chido. Sí. Pues para ir a verla. Para ir a verla. Sí, Y de mientras pues ven Los Lobos y los años azules. Los Años Azules. Pues denle like. Compartan. Por favor, denle like, Compartan. compartan. Y nos estamos viendo en el siguiente. Al final nos echamos un saludo a la cámara. Ah, muy bien. Ya avisamos porque luego a veces nada más decíamos así como que... Y dicen qué Dicen, onda. ¿qué Sí, está pasando? ¿qué estaba pasando? ¿No? Entonces ¿Qué están ahí haciendo estos Sí. chicos? nos echamos nuestro saludo a la cámara y pues nos vemos en el siguiente, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.